Voy a pasar a presentar al primer disertante, el doctor Aníbal Perina, que voy a leer para no olvidarme nada, pero es doctor en agronomía. Yo no sabía, por la Universidad Politécnica de Madrid, Aníbal, mirá que bien. También especialista en recursos fitogenéticos por la misma universidad, y ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de La Pampa. Es ex profesor titular de botánica, porque como ya se jubiló, ahora nos da charlas, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, y es especialista en botánica sistemática, especialmente en la familia botánica Brassicaceae, cosa que tampoco sabía, me enteré, que es especialista en Brassicaceae. Bueno, ya realizado estudios de flora, muchos estudios de flora en regiones áridas, semiáridas y de alta montaña. Posee más de 50 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, 3 libros, capítulos de libros, y bueno, y ha dictado muchas charlas y conferencias sobre lo que nos va a hablar hoy, que es... Hola Flavia, ¿cómo andás? Ahí estuve mirando tus análisis, bueno, tienen ya un año, pero bueno, la vitamina D está baja y bueno, por supuesto... Listo, la muteé. Bueno, no, está bárbaro. Está bien el trabajo de Flavia. Amigo mío. Regiones áridas y semiáridas. Y bueno, y el doctor Perina nos hablará, me encanta cuando pasan estas cosas. Sí, bueno, eso es natural. Sobre cómo las plantas que habitan en zonas áridas han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten maximizar la captura de agua, minimizar la pérdida de agua y resistir el estrés ambiental que les implica vivir en esas condiciones tan adversas. Así que bueno, Aníbal, adelante. Bueno, voy a poner el compartir pantalla. Acá está. Compartir, me dicen si está todo ok. ¿Todo bien? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Gracias por invitarme a dar esta charla. Es cierto que ahora estoy jubilado y tengo más tiempo, entonces disfruto de estas cosas desde otra visión, ¿no? Y por supuesto, muchas gracias a todos aquellos que se han sumado a festejar este día de la fascinación por las plantas, que no son tan caras a nosotros los botánicos, que bueno, en mi caso he vivido toda una vida con ellas, ¿no? Y de ellas. Así que bueno, mi charla va a versar sobre algunos mecanismos, los más importantes mecanismos adaptativos de las plantas que habitan las zonas áridas, semiáridas. Elegí ese tema porque, digamos, siempre trabajé en estas zonas, en estas áreas, en distintos lugares, tanto en Argentina, en otros lugares de Latinoamérica y también en África. Y son las plantas que siempre me han fascinado, y los ambientes que de alguna manera me han fascinado. Los desiertos y los semidesiertos, ¿no? Así que bueno, mi charla versará sobre eso, no va a ser una clase, por supuesto, tratará de ser lo más amena posible. Van a ver un montón de fotos de plantas y de cosas que algunas seguramente la mayoría de ustedes conocen. Yo vivo en una zona semiárida, con lo cual esto me es, digamos, diario, ¿no? El contacto con este tipo de plantas es diario. Bueno, no sé por qué no me pasa. Ya no me gusta. Ah, va lento, pero ahí está. Bueno, las tierras áridas son además fascinantes, además de fascinantes, son muy importantes porque ocupan un porcentaje muy alto de la superficie terrestre. Si nosotros vamos a esta categorización que hizo FAO, es un poco vieja la categorización del año 93, pero bueno, no ha cambiado mucho esto, vemos que clasifica las zonas áridas en cuatro categorías, los hiperáridos, los áridos, los semiáridos y los subhúmedos secos. Y en cada una de ellas, bueno, además de caracterizarlas por la precipitación y la
y la relación entre precipitación y evapotranspiración potencial, da allí el porcentaje de ocupación. Fíjense que los hiperáridos ocupan un 7,5%, los áridos un 12%, los semiáridos un 17%, los subhúmedos secos, que se los incorpora dentro de las tierras que en algún momento tienen alguna deficiencia hídrica y por lo tanto las plantas tienen que acomodarse a esas circunstancias, ocupan el 47,2%, el 45, 47% de la superficie terrestre, lo cual ya nos está hablando un poco de la importancia de estas tierras. Casi la mitad de la superficie terrestre está, digamos, incorporada dentro de alguna de estas categorías. En el caso de Argentina ocurre algo parecido. Si sumamos a la superficie, digamos, de tierras áridas, las semiáridas y las subhúmedas secas, llegamos a un porcentaje del 51,5% de la superficie de la República, de la superficie continental de la Argentina. Con lo cual, también para nosotros, la conservación de estas áreas es muy importante por la superficie del país que ocupan. En ellas se incluye, por supuesto, la provincia fitogeográfica del Monte, la estepa patagónica, parte del Chaco, la Puna, que son, y todo lo que es el Espinal, o por lo menos la parte centro y sur del Espinal. Bueno, cuando tenemos una visión así, cuando nos imaginamos o nos dicen tierras áridas, generalmente imaginamos algún paisaje parecido a este. Esto es en la provincia de Mendoza, aquí en Argentina. Y también las zonas áridas son muy importantes porque, si bien siempre nos da la impresión de que no hay nada, y esa palabra desierto, que está a veces tan mal utilizada porque de desierto no tienen nada, tienen mucha vida, las zonas áridas y semiáridas, digamos, ahora les voy a decir áridas en general, abarcando a todas estas, son un reservorio de biodiversidad muy importante. Son un reservorio de biodiversidad muy importante. Y se han hecho estudios al respecto de la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad en estas áreas específicamente, porque son las más, digamos, las más propensas a sufrir cambios drásticos, ya sea por mecanismos, por invasiones biológicas o por mecanismos antrópicos. Entonces, conservarlas es una prioridad, o debe ser una prioridad. ¿Por qué es importante conservarlas? Bueno, a partir de dos trabajos que se hicieron a nivel global, el de Maestre y otros autores de 2012 y el de Delgado Vaquerizo y también otros autores de 2013, de los cuales nuestro grupo de investigación participó. Se hizo un trabajo global en zonas áridas y semiáridas de todo el planeta, 224 puntos se muestrearon, y se sacaron una serie de conclusiones, de las cuales por supuesto yo puse estas tres cosas más importantes. Los trabajos son bastante más extensos y con otro cariz para interpretar, ¿no? Pero me pareció que era importante rescatar que en ellas se encuentra el 20% de los principales centros de diversidad del planeta. Dentro de las zonas áridas hay un 20% de los spots de diversidad se encuentran dentro de zonas áridas o semiáridas, ¿no? Es importante porque la biodiversidad en estas áreas mantiene el equilibrio en el ciclo de nutrientes, sobre todo de carbono, nitrógeno y potasio, los esenciales. Y una conclusión a la que se llegó es que en las zonas en donde había una mayor, por modelización, en las zonas en las que estaban mejor conservadas estas áreas, iban a tener, digamos, o tendrían un mejor comportamiento ante el cambio climático global. Así que ahí hay algunas de las razones por las cuales conservar la biodiversidad en estas áreas es sumamente importante.
Si les interesan esos trabajos, después les puedo pasar los links para que los lean si quieren. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Vamos a lo que iba a esta charla. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, a mí se me ocurrió clasificarlas de esta manera, podría haber otras. Se me ocurrió que esta era una alternativa de clasificar a estas estrategias que tienen las plantas, y entonces algunas son capaces de escapar a la sequía, y en estas se incluirían las plantas anuales o efímeras. Otras evitan la sequía, o evitan la pérdida de agua, que son las plantas micrófilas o áfilas. Otras resisten la sequía, que son las plantas suculentas, en las cuales tienen algunas particularidades, porque no son todas las suculentas iguales, ni actúan de la misma manera. La suculencia es una característica propia de muchas plantas que soportan la aridez. Y bueno, aquellas que soportan la sequía, es decir, que en realidad mueren durante la sequía, mueren entre comillas, pero son capaces de revivir en el momento en que vuelve un periodo húmedo, una lluvia, las que denominamos plantas reviviscentes, que pareciera algo extraño, pero son bastante más comunes de lo que nosotros pensamos. Bueno, las adaptaciones las podríamos también clasificar en aquellas que son fisiológicas, morfológicas y fenológicas. Ahí tenemos un listado de cada una de ellas. No vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada una de ellas, porque cada adaptación podría ser una charla. Pero para que tengamos idea un poco de los tres aspectos, los aspectos fisiológicos, los morfológicos y los fenológicos, que son a los que de alguna manera apelan las plantas para poder subsistir en estos ambientes, ¿no? Bueno, vamos entonces a aquellas que escapan temporalmente a la aridez, es decir, las plantas efímeras o plantas anuales. Plantas anuales hay muchas, y no todas necesariamente, la anualidad no necesariamente es una adaptación exclusiva para la sequía. La anualidad puede ser una adaptación a otro tipo de circunstancias ecológicas, pero también es una adaptación importante para la sequía. Por ejemplo, en la parte norte del desierto del Sáhara hay una altísima proporción de plantas anuales. Y eso estaría indicando, obviamente nos está indicando algo. Nos está indicando que si el porcentaje es tan alto de plantas anuales en esa zona, es porque la anualidad funciona en esas condiciones, ¿no? Bueno, aquí puse algunos ejemplos de plantas anuales, algunas como ellas efímeras, como por ejemplo Tomostima australis, antes era Draba australis, una crucífera que crece en la Patagonia, en las mesetas de Patagonia, aquí en el sureste de La Pampa también, de las cuales podemos llamar efímeras. ¿Qué significa una planta efímera? Bueno, es aquella planta que es capaz de germinar y desarrollarse en un muy corto periodo de tiempo, aprovechando esa pequeña ventana, digamos, de lluvia que tiene, de humedad que tiene, y rápidamente germina, se desarrolla, florece y fructifica. A lo mejor en una semana, en 10 días, ya está cumplido su ciclo y resolvió su problema de alguna manera, ¿no? Hasta la próxima lluvia. Bueno, algunas de ellas, de Curania pimpinellifolia, que también es una anual que tiene estas características, Hipomopsis gosipífera. Bueno, y tal vez acá como ilustrar tal vez el sitio donde la anualidad y las plantas efímeras son las reinas, que es el desierto de Atacama, ¿no? Y con este contraste, ¿no? El año de desierto florido arriba, y el año de desierto seco en la parte de abajo. Acá se puede ver cómo la anualidad funciona, es decir, estas plantas están años sin aparecer,
como ocurre aquí en la foto de abajo, y en el momento en que se dan las circunstancias, florece totalmente todo en un muy corto periodo de tiempo. Bueno, vamos a ver ahora otro grupo de plantas, aquellas que evitan la sequía mediante mecanismos morfológicos. Hay dos mecanismos morfológicos, tres mecanismos morfológicos, en realidad. Acá aparecen dos y después ya va a aparecer el tercero, que de alguna manera lo que hacen es evitar la pérdida de agua. ¿Cómo? Disminuyendo la superficie expuesta a la evapotranspiración. Las dos que tenemos son la microfilia y la afilia, es decir, las plantas que achican sus hojas al máximo, y las áfilas, las que, digamos, lo de la afilia es relativo, porque en realidad plantas áfilas hay algunas, pero la mayoría de las que nosotros incluimos como plantas áfilas en realidad tienen hojas, pero ocurren dos cosas. O son hojas no funcionales, simplemente bracteoides, protectoras, pero que no cumplen la función de hacer fotosíntesis, o son hojas que sí cumplen todas las funciones, pero durante un periodo corto de tiempo, por ejemplo en el momento de la brotación, y rápidamente caen, se pierden, y la planta sigue haciendo fotosíntesis a través de sus tallos verdes. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo son plantas áfilas, como esta que vemos aquí, Prosopidastrum angusticarpum, que si bien sus tallos son verdes y realiza la mayor parte de su fotosíntesis, la realiza a través de los tallos, en un periodo corto de tiempo, esto es en plena floración, algunas de sus hojitas persisten un momento. En cambio, entre las micrófilas vamos a encontrar plantas de los dos tipos, plantas que tienen sus hojas perennes, es decir, que no voltean sus hojas, porque no las voltean todas juntas en un momento del año, o aquellas que sí pierden las hojas en el periodo invernal, por ejemplo, en nuestra zona. Bueno, tarda un poquito, ¿no? Ahí está. Bueno, nada, algunas de las conocidas por todos nosotros. La anterior, bueno, esto ya dije, esto es Prosopidastrum angusticarpum, una leguminosa. Esto es Larrea tridentata, una de las larreas, la larrea que crece en América del Norte, en el hemisferio norte, muy parecida a nuestra Larrea divaricata, que la tenemos aquí, muy común en toda la provincia del Monte. De hecho, el género Larrea, en el caso del Monte, es el género que caracteriza a la provincia fitogeográfica del Monte. Bueno, el Atamisquia marginata. Además hay que sumar que a la microfilia, por supuesto, se le suman otros mecanismos que ayudan de alguna manera a evitar la pérdida de agua. Por ejemplo, la presencia de cutículas engrosadas, la presencia de tricomas, y que digamos que de alguna manera se suman a la microfilia y que hacen que la pérdida de agua sea menor. La mayor densidad de estomas en la parte inferior de las hojas también es una característica. Bueno, ahora voy a pasar a algunos ejemplos de plantas micrófilas: Parkinsonia precox, el chañar brea o brea, el piquillín, Condalia micrófila, con un epíteto específico que alude justamente a esta característica, muy común aquí en la provincia donde yo vivo. Yo vivo creo que más o menos todos me conocen por aquí, pero yo vivo en la provincia de La Pampa, y muchas de estas plantas son propias de nuestra flora local. Bueno, y las que yo siempre llamo como las reinas de la microfilia, ¿no? Que son las Junelias. Las Junelias de la familia Verbenáceas, que tienen además dimorfismo foliar, porque tienen hojas bracteoides rígidas, punzantes para, digamos, escapar de la herbivoría, pero a la vez también tienen hojas micrófilas muy pequeñitas, dispuestas a veces en glomérulos, que también, digamos, están cumpliendo esta función. Bueno, aquí tenemos dos, Junelias erifioides,
y Junelias paragoides de las partes bajas de la cordillera de los Andes, en el sur de Mendoza y Neuquén, y el sur de San Juan también. Bueno, y Junelias serifioides, que le dicen tomillo macho, característica también de la provincia fitogeográfica del. Y después tenemos algunas que son, vamos ahora a las plantas áfilas. Las plantas áfilas, que como yo les decía, hay algunas que son realmente áfilas, o que sus hojas son apenas escamas que no cumplen la función de hacer fotosíntesis, nunca, en ningún momento. Aquí tenemos, en ese caso tenemos el ejemplo de las efedras, las dos que tenemos por aquí, que son efedra ocreata, el solupe frutero, porque los gálbulos que tiene esta planta son comestibles, y efedra triandra, la tramontana, que es una liana propia del espinal, generalmente trepada en los prosopis, o ahora neltumas. Bueno, aquí otras áfilas, como por ejemplo Junelia tonini, de la estepa patagónica, del norte de Neuquén, Neosparton aphilum, también otra verbenácea. Las verbenáceas es una familia que en las zonas áridas, en nuestras zonas áridas, digamos, cumplen un papel importantísimo por su diversidad. Bueno, y aquí otras dos, Bulnesia retama, una zigofilácea de la misma familia que las reas, que las jarillas, y Montea áfila, una plantaginácea conocida como ala del oro. Bueno, Sena paquirriza, la pichanilla, Sena rígida, dos leguminosas áfilas, que en este caso esta es de la provincia fitogeográfica del Monte y del Espinal centro y sur, y esta es del monte del norte de Argentina, en Tucumán, La Rioja, norte de San Juan, Catamarca, allí aparece Sena rígida. Bueno, y dos neltumas, o dos exprosopis, áfilos, como el Neltuma sericanta, del norte de Mendoza y sur de San Juan, y Neltuma kunsei, el itín, del Chaco, sobre todo el Chaco árido, el Chaco santiagueño, ¿no? Con algunas chacareras que lo mencionan. Así de folclórico es el itín. Bueno, y dejé para el final de las áfilas a esta que es este endemismo tan particular, que es esta leguminosa Ramorinoa girola, un arbusto realmente espectacular, hermoso, sobre todo cuando está florecido, que crece desde el norte de San Luis hasta La Rioja y Catamarca. Fíjense, esto es en Sierra de las Quijadas, y que tiene estas legumbres tan particulares, que son como cajitas de betún, que suelen tener solo una o dos semillas cada uno. Es un endemismo estricto de esa región, sumamente interesante. Por suerte, una gran parte de su población está en áreas protegidas, con lo cual nos aseguramos su persistencia, su permanencia. Bueno, y el otro mecanismo morfológico que yo les quería comentar es la rosetofilia, es decir, la disposición de las hojas a manera de roseta. Nosotros no tenemos ejemplos tan espectaculares como estos que vemos aquí, que son de México, en los cuales las yucas, también los ágaves, tienen esa característica, pero tenemos algunas que podemos incluir dentro de las rosetófilas. La característica de estas, de cómo funcionan estas plantas, tienen dos vías. Por un lado, son hojas generalmente gruesas, coriáceas, con a veces no solo epidermis, sino que además cuentan con una hipodermis, es decir, tienen una doble epidermis. Además cuentan con, por supuesto, tricomas, con cutículas engrosadas,
lo que hace que haya una escasa pérdida de agua. La disposición de las hojas hace que haya una menor exposición a la radiación solar, por lo tanto hace que la pérdida de agua sea menor, es decir, se sombrean unas hojas con las otras. Y además tiene la característica de que las pocas lluvias, o a veces las brumas matinales, se condensan en las hojas y son capaces de llevarlas hacia el centro del tronco y que percolen hacia la base y poder aprovechar las raíces superficiales. Estas en general tienen raíces fibrosas, como toda monocotiledonia. Entonces tienen raíces superficiales que esa pequeña cantidad de humedad que se junta con las brumas matinales o con las lluvias muy escasas, la pueden aprovechar de manera inmediata. Bueno, estos son dos sitios de la provincia de San Luis Potosí, donde justamente estuve trabajando para uno de esos proyectos globales de los que les hablaba hoy, ¿no? Lo que vemos aquí abajo es un matorral de la rea tridentata. Si sacamos, siempre digo, ¿no? Si sacamos las yucas de este ambiente, podríamos decir que estamos en La Rioja, en San Juan o en el oeste de La Pampa, ¿no? Realmente es sorprendente la similitud, ¿no? Bueno, y aquí sí tenemos algunas rosetófilas, tenemos algunas rosetófilas, no tan magníficas como estas yucas, pero sí tenemos algunas como Dichia floribunda. Las bromeliáceas en general son todas plantas rosetófilas, y tenemos algunas que justamente crecen en sitios sumamente áridos, como por ejemplo Dichia floribunda. Estas son dos fotos tomadas en la Sierra del Pie de Palo, en San Juan, unas sierras sumamente áridas y calientes en verano. Así que bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de rosetofilia en nuestra flora local. Y por supuesto, nuestros más conocidos claveles del aire, que también disponen las hojas de esa manera, y en este caso lo que hacen, lo que tienen, digamos, de particular, además de tener también cutículas gruesas, digamos, esa disposición que evita que haya una mayor pérdida de agua, tienen unos pelos especiales, unos pelos peltados en las hojas, que permiten también que las brumas matinales o las escasas lluvias queden retenidas entre esos pelos por tensión superficial, y las hojas son capaces de absorber el agua. En este caso las hojas son capaces de absorber agua a través de esos tricomas. Entonces ahí también tenemos un mecanismo de adaptación a estas circunstancias. Los claveles del aire no solo están en sitios secos, ¿no? Por supuesto hay claveles del aire en sitios que no son para nada secos, y el género Tillandsia en general lo podemos encontrar incluso en la selva amazónica. Pero bueno, una gran parte de un gran grupo, digamos, dentro del género, crece en zonas bien áridas, y utiliza estos mecanismos de subsistencia. Bueno, y ahora vamos a ver las otras plantas que soportan la aridez, que son las plantas de suelos salinos, ¿no? En los cuales, en general, el agua no falta, porque el agua está en los suelos salinos. Todos los que hemos andado recorriendo algún salitral alguna vez, suelos salinos hay muchos, hay de marismas, hay de mediterráneos, como la mayoría de los que tenemos aquí en Argentina, las grandes salinas que tenemos en las provincias del interior de Argentina. Pero, digamos, en todos, de una u otra manera, encontramos plantas que se adaptan a la aridez. ¿Por qué? Bueno, porque tienen sistemas metabólicos que les permiten resistir esa adversidad. En este caso son mecanismos fisiológicos. Y entonces estos sistemas, que ahora lo voy a explicar mejor, le permiten a estas plantas vivir en estos sitios salinos. ¿Por qué decimos que es una resistencia a la sequía? Bueno, hay dos formas digamos, dos mecanismos que afectan a las plantas que viven en lugares salinos. Por un lado, el efecto osmótico, y ese es la resistencia a la sequía. Es decir, normalmente
en áreas no salinas, la solución interna de las plantas es una solución más concentrada que la solución externa del suelo. Por lo tanto, hay un ingreso, digamos, permanente de, digamos, la vía es suelo-planta, ¿no? El agua va suelo-planta porque la solución, digamos, más diluida tiende a diluir a la que está más concentrada. Pero ¿qué pasa con las plantas que están en suelo salino? La concentración de sales del suelo es mucho más alta que las que se pueden encontrar en una planta. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? Sería al revés, es decir, las plantas perderían agua, en la solución del suelo le estaría extrayendo agua a las plantas y por lo tanto se secarían. Es decir, si nosotros plantamos en un suelo salino una planta que no está adaptada a esas circunstancias, lo que va a ocurrir es eso. Las sales del suelo, la concentración del suelo va a sacarle el agua a las plantas y se van a morir por sequía. Y después están, por supuesto, los efectos tóxicos de los iones, sobre todo sodio y potasio, que pueden generar toxicidad en las plantas. Bueno, como decíamos, las adaptaciones estas también son adaptaciones fisiológicas, pero también tienen adaptaciones morfológicas y también en algunos casos fenológicas. Este cuadrito de más abajo indica, digamos, sintetiza un poco lo que yo les comentaba recién, el efecto osmótico y el efecto del ion específico, digamos, ya sea sodio o potasio, que afecta por toxicidad. ¿Cómo hacen estas plantas? Bueno, estas plantas tienen, en general, células vacuoladas, con vacuolas muy grandes, capaces de concentrar sales. Entonces, concentran una gran cantidad de sales, permitiendo que la solución interna de la planta siempre sea mayor, la concentración sea mayor que la del suelo. Entonces, ahí pasa lo que normalmente debería ocurrir, es decir, el agua del suelo ingresa a la planta. Sigue acumulando sales y el agua del suelo puede ingresar a la planta. Ahora, ¿hasta cuándo puede acumular sales? Porque si no, se va a producir el otro efecto, el efecto del ion específico, que las va a matar por toxicidad. Entonces, además de ese mecanismo de vacuolas que pueden concentrar alto contenido de sales, tienen estructuras anatómicas en las hojas, glándulas especiales, que son capaces de eliminar sales, a través de un proceso similar a la agutación, generan una gotita altamente concentrada en sales, por las noches. Entonces las plantas se llenan de esas gotitas, con alta concentración de sales, eliminando una parte de ellas, que luego, cuando sale el sol, en estos lugares, sobre todo en verano, se evapora el agua, y la sal queda como sal sólida en la superficie de las hojas, como cristales. De ahí que vamos a encontrar que muchas de estas plantas se las llama vidrieras, porque cuando uno va a estos salitrales, sobre todo en verano y en la época, en una hora del día de pleno sol, vamos a ver que brillan, como si hubiera cristalitos, como si hubiera vidrios. Y justamente son los cristales de sal que quedan ahí. De ahí es que muchas de estas plantas se las denomina vidrieras. Son plantas que muchas veces las vamos a encontrar en muchísimos lugares y más o menos son siempre las mismas. Esa es otra característica. Hay una familia botánica muy importante que son las amarantáceas, y dentro de las amarantáceas la subfamilia quenopodioideas, antes a nivel de familia quenopodiáceas, que cuentan entre sus géneros y especies una gran cantidad, un gran número justamente de géneros y especies que tienen esta adaptación a vivir en lugares salinos. Como ahora vamos a ver algunos, como Heterostachys, Atriplex, Salicornia, Sarcocornia, Allenrolfea, en fin, un montón. Ahora algunos vamos a ver. Y algunos casos muy particulares, como por ejemplo el de Alophytum amegenoi, de una familia, que es una familia monoespecífica, que es Alophytáceas, muy común en las salinas del norte de Argentina. No
yo no la he visto por aquí, por el sur todavía, pero es probable que aparezca. Pero sí la he visto en salinas del norte, por ejemplo, Halophyton ameguinoi, Sclerophyllax, que es una solanácea, en la cual también tiene estos mecanismos de resistencia y también tiene algo que yo no les comentaba, una cosa común a la mayoría de estas plantas que resisten, que digamos que habitan lugares salinos, es la suculencia. Es decir, son plantas que sus órganos son suculentos, ya sea las hojas, los tallos, a veces presentan microfilia y suculencia, son micrófilas y tienen tallos suculentos, como vamos a ver algún ejemplo ahora. Con esto quiero decir que los mecanismos adaptativos muchas veces se combinan para resolver, digamos, de alguna manera los problemas que tienen estas plantas para habitar estos sitios, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas, Salicornia neei, una de las vidrieras, Heterostachys riteriana, el jumecillo, bueno, y otras, como las que le nombré recién, Alenrolfea, en fin, Salicornia, Sarcocornia, hay muchísimas especies. Si ven en esta foto de abajo, donde está Heterostachys riteriana, todo lo que se ve atrás, en un segundo plano, son plantas de atriplex y de otras plantas que también resisten la sequía. Es muy interesante ver también hacer un gradiente, ¿no? Si uno mira desde arriba una salina, puede ver la vegetación conformada en anillos, porque de acuerdo a la capacidad de adaptación a la salinidad, va cambiando la flora. Las menos adaptadas las vamos a encontrar formando un anillo en la parte más externa, y a medida que la adaptación a la salinidad es mayor, las vamos a encontrar algunas casi en el centro de la salina, como es el caso, por ejemplo, de Heterostachys riteriana, ¿no? Bien metida dentro de la salina. Bueno, y por supuesto la suculencia no es solamente un atributo de las plantas de lugares salinos, sino también de otras plantas que viven en lugares áridos, y que se adaptan a estas circunstancias justamente porque la suculencia lo que hace es que sus órganos, hojas o tallos tengan una gran cantidad de mucílagos. Los mucílagos son hidrófilos, permiten la retención de agua. Entonces de esta manera estas plantas pueden retener agua en los momentos de lluvia, pueden absorber y retenerla de manera permanente para que en los momentos de sequía siempre tengan humedad, digamos, agua suficiente para su metabolismo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Grahamia bracteata, un arbustito característico. Aquí en La Pampa lo podemos encontrar en la Sierra del Iguay Calel, pero después aparece en muchos lugares, generalmente asociados a arenas o a algún afloramiento. Y los cactus, Trichocereus candicans, en este caso lo puse de ejemplo, los cactus que merecen un capítulo aparte. Los cactus son el emblema de las plantas adaptadas a la aridez. Han transformado todo su cuerpo, toda su estructura para poder subsistir en estos ambientes. Tal es así que sus hojas se han transformado totalmente en espinas. Lo que conocemos como areolas, es decir, donde nacen esas espinas, no son más que los nudos. Y bueno, a los tallos se los denomina en algunos casos cladodios. Cumplen la función que cumplen las hojas. En este caso, en las cactáceas, los tallos son los fotosintéticos, y las espinas cumplen una función protectora. Bueno, cactáceas, recordemos que es una familia endémica del continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, con una variabilidad enorme en géneros, en especies, en formas, desde cactus columnares, como por ejemplo Trichocereus atacamensis, o los saguaros de América del Norte, que son muy parecidos, pero pertenecen digamos, son distintos en cuanto a sus tribus, ¿no? No tienen nada que ver, aunque son muy parecidos, no tienen nada que ver.
las bromías y todas esas. Bueno, hasta... Parece que ponen esos aromas flor, ¿viste? Cosas que no... me parece que ha entrado alguien hablando por ahí. Bueno, y algunos casos como plantas en placas, como por ejemplo Maigüeña patagónica, característica de la estepa patagónica, que es un cactus que crece en placas, pegado al suelo, con todas las características propias de tallos suculentos, hojas convertidas transformadas en espinas, etc., ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunas de esas cactáceas que tienen estos mecanismos. Todas, esta que tenemos aquí son todas de Argentina, todas posibles de ver en cualquier lugar que salgan, algunas en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Wichitsia siciliflora o Pterocactus tuberosus, en los sitios arenosos. Bueno, y una cosa más que valía la pena porque entré con las cactáceas y tiene que ver también con estos mecanismos, es este hecho de convergencia evolutiva entre las euforbias y las cactáceas, ¿no? Las cactáceas son estrictamente americanas, pero las euforbias no. Las euforbias son mayoritariamente del continente europeo y africano, pero también hay muchas euforbias en América, y algunas de ellas también cactiformes. Esto de convergencia evolutiva es como una familia para nada emparentada con las cactáceas, digamos, adquiere aspectos morfológicos similares a las cactáceas justamente para adaptarse a estos ambientes, ¿no? A estos ambientes de sequía. Esta euforbia, Euphorbia weberbaueri, es una euforbia que crece en el norte de Perú y en el sur de Ecuador. Es una euforbia netamente cactiforme, fíjense las características. No hay muchas cactiformes en América, está esta, y hay una Euphorbia fosforescens en las caatingas del nordeste de Brasil. Y después las demás euforbias cactiformes son todas africanas, europeas o macaronésicas, de las islas atlánticas de Canarias y Cabo Verde, todas las que están por allí. Ahí vamos a encontrar, sí, muchas euforbias cactiformes. Algunas tan sorprendentes como esta, por ejemplo, Euphorbia ingens de Malawi. Fíjense, este es un Myrtiliocactus geometricans de México. La similitud entre ambas plantas es asombrosa, ¿no? De hecho, en Canarias, a Euphorbia canariensis, que es una euforbia columnar, le dicen cardones, como le decimos nosotros aquí cardones a Trichocereus, ¿no? A Trichocereus o a los cereus, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos este mecanismo adaptativo, digamos, evolutivo, que ha permitido que estas plantas para nada emparentadas se terminen pareciendo tanto, ¿no? Bueno, y quedan las plantas reviviscentes. Las plantas reviviscentes son aquellas que directamente cuando hay sequía, las hojas pierden toda su agua, pierden toda su humedad y se secan, quedan totalmente secas. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas. Estas dos helechos reviviscentes son de las sierras del Iguecalel, en el Parque Nacional Iguecalel, aquí en el suroeste de La Pampa. Si se fijan, estas hojas todavía no revivieron, todavía están secas, totalmente secas. Si uno las toca, realmente se rompen, se resquebrajan como las hojas en otoño. Pero cuando se mojan, cuando llueve y hay humedad, son capaces de reactivarse, de volver a ponerse verdes y de retomar, digamos, su función. A estas las denominamos plantas reviviscentes. Tenemos estos dos ejemplos, puse yo aquí en La Pampa, pero hay obviamente muchos más. Hay un ejemplo de planta reviviscente en el desierto del Sáhara. A mí me voló la cabeza cuando lo vi, que se llama Anastática hierocúntica, que la planta cuando madura se transforma en esta canastita plagada de frutos con semillas adentro. Y bueno, esta funciona como los cardos rusos, se quiebra y
sale volando, con los vientos, va desparramando los frutos y las semillas. Bueno, lo interesante es que antes de hacer eso, esta planta puede volver a abrirse y a volver a dar hojas durante varios periodos hasta que finalmente sí muere y produce la dispersión. Bueno, creo que con esto estamos, sí. Con esto creo haberles dado un panorama, les agradezco que me hayan escuchado, espero que no se hayan aburrido. Y nada, muchas gracias, los dejo con este paisaje semiárido de la Quebrada de las Conchas en Salta, con esas breas ahí reverdeciendo. Bueno, gracias, y si hay alguna pregunta. La verdad que muchísimas gracias. A mí bueno, particularmente la charla estuvo súper interesante. De hecho, te voy a robar cosas para las clases de morfología, porque están muy buenas. Me fascinó. A ver, bueno, si hay alguno que esté aquí, sí, bueno, acá Agustina, Agustina la puedes leer, qué hermoso recorrido te pone. Yo te quería preguntar, bueno, si hay alguien de los que están acá conectados en el Zoom, quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Quieren? ¿Puedo decir algo? ¿Lo pueden hacer? No se animan, che. No sé, Pregunten, somos todos conocidos. son como los alumnos que no se muestran. ¿Viste? O se durmieron, o se durmieron. No. ¿Alguno? A ver. Mauro, Marcelo. La reescrachaba. Yo tenía una pregunta de que era si dejaban bancos, pero ya al principio. Ya no me acuerdo cuáles eran. Si dejaban bancos de semillas, las efímeras. Las efímeras, sí. Las efímeras, obviamente, esas funcionan con sus bancos de semillas, ¿no? Tienen bancos de semillas a largo plazo. A larguísimo plazo, eso que pueden estar. A larguísimo plazo, sí. En general sí, porque pueden pasar. A ver, entendamos también que los bancos de semillas en general, salvo algunas especies, son bancos efímeros, ¿no? Es decir, que duran muy poquito tiempo. Por ejemplo, se pensaba mucho que las gramíneas no tenían banco de semillas a largo plazo, y sin embargo algunos estudios hicieron algunos colegas míos de acá de la Universidad de La Pampa, Morisi y otros, pudieron determinar que algunas gramíneas, sobre todo del género Nacella, tienen bancos de semillas bastante longevos. Pero en general todas estas de desiertos sí tienen bancos de semillas muy longevos que permiten tener una reserva ahí por años. Es maravilloso. Todo lo que pasa abajo de la tierra y no vemos. Bueno, acá ahí, para que busco acá el archivo, bueno, había una pregunta que dice, pensando un poco en el cambio climático, ¿sí? Usted, bueno, ya te digo, si vos ha visto cambios en la distribución de algunas especies en las zonas áridas a través de los años. No, cambios de distribución, no. No, cambios de distribución. A ver, a través de mis años, que son unos cuantos, pero no tantos para la vida de un vegetal, no me refiero a la vida, sino a la evolución de un vegetal, ¿no? No, cambios de distribución, no. No por el efecto de cambio climático, sí, por supuesto, por efectos antrópicos, y eso sí, pérdida de diversidad, pero no de decir, por ejemplo, una planta que no estaba acá, ahora está debido al cambio climático global. Eso no. Bueno, primero voy a hacer, hay más preguntas, pero hay un montón de gente que te saluda por YouTube. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora hay 48 usuarios viéndote, pero en un momento hubo 50 y pico. Pero bueno, te saludan desde Silvina Mercado, te saluda Leila Martín, desde Villa Urquiza, Entre Ríos. Bueno, aparezco... Me pareces una locutora de radio. Locutora de radio parezco, sí, es verdad, recién dije que te parezco una locutora de radio. Acá, bueno, te ponen también felicitaciones a Aníbal, Silvina Santa, que no sé si está bien, bueno, en representación de las
Zonas áridas y semiáridas, las más bellas. Bueno, te saluda Liliana Gascaño, un saludo especial desde Chile. Rodrigo Fabián, bueno. Karina, beso, profe y amigo. Bueno, De desde Córdoba. Iris Peralta, va. Nicolás Brignoni, que dice Mija Triplex, ambientes de áridos y salinos. Bueno, desde Carmen de Patagones, Sofía, Patricia Inés, desde Salta, bueno, nos están viendo de todo el país, muy interesante, de Uruguay, perdón si algunos no los leo, pero Marcela Sánchez, muy linda charla. La Marce, No, saludos. te dice, estimado Aníbal, un gusto escucharte, te saluda Tomás, estudiante de biología. En el Bueno, caso de plantas micrófilas, al reducirse la superficie de la lámina, estimo que la tasa fotosintética no es alta. ¿Existe algún mecanismo que participe en simultáneo para compensar la reducción foliar, como podrían ser tallos fotosintéticos? ¿O con la misma filotaxis basta para maximizar la intercepción de luz? sí, en general hay acomodamientos de filotaxis que permiten la mejor, digamos, captación de luz, eso por un lado. También tenemos que tener en cuenta que son plantas que tienen un crecimiento lento, es decir, con tasas fotosintéticas bajas y con crecimiento lento, porque la limitante del agua es importante, es decir, tampoco pueden empezar a generar, hacer una fotosíntesis y generar follaje, 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 y después no tienen con qué sostenerlo, o sea que la cosa está equilibrada, es decir, las hojas son chicas, para no perder mucha agua, y también de alguna manera tienen una menor capacidad de fotosíntesis para que el crecimiento sea más lento y más adecuado a la disponibilidad de humedad. Perfecto. Y por supuesto hay algunas que tienen por ahí, además de la microfilia, algún tallo verde que le permite hacer una fotosíntesis extra, sí, siempre hay alguna. Por eso digo que muchos de estos mecanismos a veces están combinados. Bien, bueno, Ana María Farrando, la charla súper interesante, muchas gracias. María Angélica te dice, nada aburrido, muy interesante la charla, saludos desde Salta. Bueno, las hojas compuestas, pinadas y bipinadas, ¿no las considera? Pregunta Silvina Mercado. Sí, si se fijan, he puesto algún ejemplo por aquí. A ver, no, aquí pasé la filia, déjenme. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso característico de las leguminosas. Las leguminosas son micrófilas de alguna manera. Claro. El hecho de sus folíolos y foliolulos pequeñitos y divididos están haciendo el efecto, digamos, micrófilo también. Sí, sí. Bueno, desde el norte de Chaco, bueno, muchas, Adelaida, perdón. Ramírez, muy interesante, gracias, a Peña Chaco, mucho, qué lindo. Y acá, Qué Marcelo. lindo que el panorama fue de todo el país, Me ¿no? encantó, desde Uruguay, la verdad, un montón de gente de Sí. todo el país, de Uruguay también, y de países vecinos. Marcelo te dice felicitaciones, sobre todo Marcelo Arana, por incluir helechos, que normalmente no se los asocia a los ambientes áridos. Ah, sí, eso es cierto. Siempre hay una tendencia a pensar que los helechos son de lugares lujuriosos, selváticos, con lluvias permanentes y qué sé yo, y no. No, pero los tailantes. Hay muchos. Sí, Bueno, sí. dice Verónica, si las espinas guardan agua o cómo sería la adaptación. ¿Qué cosa no entendí? Tal vez hablaron, dice, bueno, las espinas guardan agua Ah, o cómo no, sería no, la no. adaptación. No, las espinas no. Bueno, No. en el caso de las cactáceas no. Espinas hay muchas, ¿no? O sea, hay espina verdadera, tallos transformados en espinas. En el caso del piquillín, por ejemplo, las espinas que tiene aquí, ya que lo tenemos a mano, en el caso del piquillín, estas espinas son tallos. Por lo tanto, obviamente están vascularizados, bueno, pueden tener de alguna manera algún grado de humedad, pero no son estructuras de ningún caso que acumulen o tengan agua, ¿no? En el caso de las leguminosas, por ejemplo, como en Parkinsonia, las espinas están derivadas de las estípulas, son espinas estipulares. Bueno, y en el caso de las cactáceas son las hojas completas. Bueno, voy a hacer dos preguntitas más y ya pasamos a... Sí, porque si no... Sí, no, porque si no, bueno,
Pregunta Iris Peralta si las carillas también mueven los foliolos para evitar la evapotranspiración. Los trabajos de Ezequiel Escurra de las carillas del monte, muestran estos mecanismos. Sí, sí, eso yo no leí ese trabajo de Ezequiel Escurra, pero sí he visto algún trabajo en México, en la rea tridentata, en donde sí, aparentemente hay ahí, empiezan a hacer alguna acomodación para que no haya tanta evapotranspiración y para proteger una de las otras, para que se den sol. Y la última, ¿qué importancia tienen los taninos? Los taninos no en esto, los taninos en general lo que son digamos, factores antinutricionales, y lo que hacen es evitar la herbivoría, pero no necesariamente, no tienen un efecto directo sobre la resistencia o adaptación a la sequía. Bueno, gracias totales, Aníbal. No, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por invitarme. Voy a permanecer un rato escuchando las otras charlas. Así que bueno, nada. Para cuando quieran, ya ahora que estoy jubilado. Listo, ya ahora como dijiste al principio que cada mecanismo era una charla, listo, ya está, tenemos charla hasta fin de año. Tenemos charla para el rato. Gracias, chau, chau. Chao, Aníbal, gracias. Bueno. Hasta luego.